Bueno, vamos a continuar con la hemorragia digestiva alta. Básicamente es todo sangrado que se origina en lesiones que se ubican desde el esfínter esofágico superior hasta el ángulo de Treitz o de ese sector del tubo digestivo, pero generada en lesiones que se encuentran en el hígado, en las vías biliares, en el páncreas o en la aorta. Entre 50 a 100 mililitros de sangre ya tenemos un signo evidente que es la melena. Las causas más frecuentes de hemorragia digestiva alta son las úlceras duodenales en un 25%, las úlceras gástricas en un 23%, lesiones mucosas agudas gastroduodenales también en un 23%, procesos relacionados con la hipertensión portal, como las varices esofágicas o de techo gástrico, y la gastropatía hipertensiva en un 11%, además el síndrome de Mallory-Weiss, ciertos tumores hasta en un 8% de los casos, ectasias vasculares, ciertas drogas como los AINES, las úlceras de Cushing y la hemofilia, entre otras causas. Los signos y los síntomas más frecuentes son la hematemesis, los vómitos en borra de café, la melena y la hematoquesia. Y se puede estimar el volumen de sangre perdido teniendo en consideración la signo-sintomatología con la que se presenta el paciente y además esto permite clasificar a la hemorragia digestiva alta en leve, moderada, grave y masiva. Entonces hablamos de una hemorragia digestiva leve, cuando hay una pérdida de volumen de menos de 750 mililitros o lo que es lo mismo, menos del 15%, es un paciente que se presenta con los signos vitales normales, normotenso y ansioso. Una hemorragia digestiva alta moderada es aquella en la cual hay una pérdida de entre 750 y 1250 mililitros de sangre, o lo que es lo mismo entre el 15 y el 25%. La frecuencia cardíaca empieza a elevarse, la presión arterial puede ser normal o disminuir, la frecuencia respiratoria empieza a elevarse, la diuresis disminuida y el estado mental es de mayor ansiedad. La hemorragia digestiva alta grave se presenta con una pérdida de entre 1.250 y 2.000 mililitros o 25 a 40% de pérdida sanguínea. Tenemos una frecuencia cardíaca elevada, presión arterial disminuida, frecuencia respiratoria elevada, el paciente se encuentra en oliguria y un estado de confusión. Y en la hemorragia digestiva alta masiva hay una pérdida de más de 2.000 mililitros de sangre o del 40% de la volemia. El paciente se presenta taquicárdico, hipotenso, con aumento de la frecuencia respiratoria, en anuria y en estado de letargia. ¿Cuáles son los estudios complementarios que se van a solicitar? La endoscopía tiene alta especificidad y sensibilidad y además es terapéutica. La centellografía se puede realizar con glóbulos rojos marcados para volúmenes menores de sangrado. La arteriografía selectiva se utiliza para aquellos sangrados que son mayores de 0.5 centímetros cúbicos por minuto. Esos son los 3 estudios que se pueden solicitar en primera instancia como estudios complementarios. Otra manera de estimar la pérdida de volumen sanguíneo es según la respuesta a lo que sería la reposición de volumen con cristaloides en las primeras 24 horas. Esta manera de clasificarla habla de la intensidad de la hemorragia y la divide en leve, moderada y severa. Vemos que en hemorragias digestivas altas leves, donde hay una pérdida de menos del 10% del volumen, no hay necesidad de reposición en las primeras 24 horas y el paciente se presenta sin alteración hemodinámica. En la moderada, con una pérdida entre el 10 al 20% del volumen sanguíneo, vemos que requiere la reposición de hasta 1.000 mililitros en las primeras 24 horas y el paciente se presenta con alteración hemodinámica. Y en la grave, que va de un 25 a un 40% de pérdida sanguínea, requiere de la reposición de 1.500 mililitros o más en las primeras 24 horas y se presenta con alteración hemodinámica. ¿Cómo se reanima un paciente en el contexto de una hemorragia digestiva alta? Se coloca una sonda nasogástrica para evacuar el estómago, confirmar el sangrado y evitar la broncoaspiración. Una vía venosa central en pacientes graves permite medir la presión venosa central y reponer grandes cantidades de volumen. Se coloca una sonda vesical para medir la diuresis ora y un catéter de Schwann-Ganz en los pacientes con insuficiencia cardíaca para medir la presión capilar pulmonar enclavada. Se solicitan muestras de sangre, entre ellas hemograma, coagulograma y ionograma y gases en sangre, además de glucemia, urea, creatinina, y muy importante también solicitar el grupo y factor por la necesidad que puede tener este paciente de posibles transfusiones. Antes nombré a la úlcera gástrica y duodenal como las 2 primeras causas de sangrado en hemorragia digestiva alta. Estas lesiones son lesiones crónicas, donde se ulcera la mucosa hasta llegar a traspasar la muscular de la mucosa, pudiendo así romper o afectar vasos sanguíneos de mayor calibre que están profundos en la muscular de la mucosa. En este contexto, el estudio gold standard que se realiza, en el caso de ser posible, es la endoscopía. Existe una clasificación de la actividad hemorrágica de estas úlceras según lo que visualiza la endoscopía en el endoscopista durante el procedimiento endoscópico, que se conoce como FORES, la clasificación de FORES. Hablamos de FORES 1, 2 y 3. FORES 1 se divide en FORES 1A y FORES 1B. FORES 1A es aquel sangrado activo arterial que tiene un riesgo de resangrado de un 55%. Este tipo de paciente requiere un tratamiento endoscópico en el momento. FORES 1B es un
un sangrado en napa activo en el momento del estudio, que tiene un riesgo de resangrado de un 55% y que obviamente requiere de tratamiento endoscópico en el momento. FOREST 2 son aquellos con sangrado reciente, se dividen A, B y C. FOREST A, sangrado reciente, lo que se evidencia en el lecho ulceroso es un vaso visible, tiene un riesgo de resangrado de un 43%, debe realizarse tratamiento endoscópico en el momento. A partir del FOREST B se puede observar. Vamos a encontrar que el FOREST 2B es un sangrado reciente, se evidencia un coágulo adherido, cae el riesgo de resangrado a la mitad, un 22%, y puede expectarse, solo observar al paciente, obviamente internado. FOREST C es un sangrado reciente, lo que se observa en el lecho de la úlcera es una mancha negra, tiene un riesgo de resangrado del 10%, se observa, y FOREST 3 no hay actividad hemorrágica reciente, el fondo es blanco, con fibrina, tiene un 5% de posibilidad de resangrado y obviamente se expecta. ¿Cómo se tratan los pacientes con hemorragia digestiva alta? Obviamente el tratamiento depende de la patología diagnosticada. Puede ser un tratamiento médico que incluye la utilización de vasoconstrictores, bloqueantes de la bomba de protones, como el omeprazol, y la corrección del medio interno. También podemos hablar de un tratamiento endoscópico, recordando que todo el tratamiento endoscópico en el contexto de la hemorragia digestiva alta puede tener resangrado o persistencia del sangrado en hasta un 21% de los casos. ¿Qué se realiza endoscópicamente? Se puede hacer electrocoagulación bipolar, endocoagulación, coagulación con microondas, utilización de láser o la inyección local con alcohol, adrenalina u otro tipo de esclerosantes. En algunos pacientes existe la indicación de cirugía. Esto puede deberse a la magnitud del sangrado en aquellos que requieren más de 4 unidades de glóbulos rojos en 24 horas, en aquellos que tienen persistencia del sangrado, que son los pacientes que requieren 2 unidades de glóbulos rojos día, en 4 días o más, y en aquellos pacientes que tienen resangrado luego de un procedimiento endoscópico. Obviamente que el tipo de cirugía va a estar relacionado con el tipo de hallazgo. En la úlcera gástrica se puede realizar una sutura hemostática y si no, una gastrectomía parcial, y en la úlcera duodenal una sutura hemostática, o puede realizarse hemostasia con vagotomía con drenaje gástrico. Y por último, el tratamiento angiográfico, recordar que tiene alta tasa de resangrado o recidiva, consiste en la infusión selectiva de vasopresina y o embolizar la zona que impresiona el lecho sanguíneo que está sangrando. Este es un algoritmo básicamente relacionado con el hallazgo mediante la endoscopía de las úlceras según la clasificación de FOREST. Obviamente lo que sería FOREST 2B, 2C y 3 pueden expectarse y hacer una observación del paciente con tratamiento médico, con omeprazol o ranitidina, mientras que el FOREST 1A, 1B y 2A, el 2C puede expectarse, por eso lo aclaro porque en el cuadro dice otra cosa, 1A, 1B y 2A, lo que se realiza es un tratamiento endoscópico. El tratamiento endoscópico puede tener éxito, puede fracasar o puede no estar disponible. Si tiene éxito, obviamente el paciente se expecta. Si hay fracaso del tratamiento endoscópico, que antes dijimos que en un 21% de los casos puede haber fracaso del mismo, puedo repetir el tratamiento endoscópico. Este puede tener éxito o puede nuevamente fracasar. Si fracasa por segunda vez, hay que evaluar el riesgo quirúrgico del paciente. Si el riesgo quirúrgico es bajo, se opera. Si es alto, el riesgo quirúrgico, se puede realizar un tratamiento angiográfico. Y obviamente si el tratamiento endoscópico no está disponible, lo que se hace es directamente un tratamiento quirúrgico. Eso fue hemorragia digestiva alta. Vamos a hablar rápidamente de algunas complicaciones de la cirugía gástrica. La primera complicación que se nombra es el dumping o el síndrome de vaciado rápido del mismo. Genera en este contexto de postoperatorio de cirugía gástrica síntomas gastrointestinales y vasomotores producto de la ingesta de alimentos con alto contenido de carbohidratos muy rápida. Estos carbohidratos son hiperosmolares y rápidamente pasan de la luz del estómago residual al intestino delgado. Esto se ve con mayor frecuencia en las Billroth 2 y se trata con medidas dietéticas y de persistir los síntomas deberá corregirse de manera quirúrgica. Otra complicación posible es la gastritis por reflujo alcalino que se ve en el muñón gástrico remanente secundario a una resección parcial del estómago y está producida por secreciones biliopancreáticos que refluyen sobre la mucosa gástrica residual. Es más frecuente en las anastomosis tipo Billroth 2 y 1, se diagnostica por veda y hay 2 pruebas que se pueden hacer, que es la prueba de Warshaw y la prueba de Baer. El síndrome del asa aferente es otra complicación. En forma aguda es una obstrucción del asa aferente que puede ser orgánica o funcional, causada por el implante incorrecto de la misma a nivel de la anastomosis. Y en la forma crónica lleva a una obstrucción parcial de este asa. Es más frecuente en la Billroth 2. El síndrome del asa eferente resulta de la obstrucción parcial o total del asa eferente a nivel de la anastomosis. Se caracteriza por dolor cólico y vómitos de tipo alimenticio. Luego tenemos a la diarrea del vagotomizado, que producto de la vagotomía se estimula este tipo de diarrea, se trata con medidas dietéticas.
Luego la atonía gástrica crónica, que consiste en la pérdida de la función motora del estómago, lo cual determina un retardo en la evacuación, consecuencia de la denervación, producto de la vagotomía. Otra complicación es lo que sería el éstasis del asa el asa del I de Rux, que es otro tipo de reconstrucción del tránsito. Es un trastorno del vaciamiento gástrico que se observa específicamente en las gastroyeyunoanastomosis en I de Rux luego de muchos años de intervención quirúrgica. Otra complicación es una bolsa gástrica residual pequeña, que puede originar un síndrome, que es un síndrome de saciedad temprana, debido a la pérdida de reservorio gástrico. El cáncer del muñón gástrico remanente es la lesión neoplásica que aparece luego de años de realizar una resección gástrica relacionada con la exposición prolongada de la mucosa del estómago a las secreciones biliopancreáticas. Obviamente en el contexto de la resección gástrica por una patología benigna y no en el contexto de un cáncer gástrico, ¿no? Otras alteraciones son las nutricionales. En el contexto de una gastrectomía, la anemia es una complicación, puede ser ferropénica o megaloblástica. Otra complicación es la pérdida de peso. Y por último, alteraciones del metabolismo óseo por síndromes de mala absorción.